Como decíamos, en esta parte central es donde escribimos el programa, que en el fondo no es más que, como ya hemos visto antes, mover un objeto, arrastrarlo, que simplemente hacemos clic con el puntero del ratón sobre el objeto y lo desplazamos. Como veis, las piezas encajan una dentro de otra. Si no podemos juntar una acción con otra, directamente la pieza no nos va a encajar. En cualquier momento yo puedo eliminar los bloques o duplicarlos con el botón derecho del ratón. Una opción muy interesante y en la que vamos a trabajar y que vamos a utilizar continuamente es la posibilidad de añadir comentarios. Porque cuando estamos programando es fundamental que exista la posibilidad de que una persona externa o incluso nosotros en un momento dado tengamos que volver para atrás y revisar los diferentes elementos que hemos utilizado. Entonces, por ejemplo, ¿dónde hemos definido una variable? ¿Dónde se hace un movimiento? ¿Dónde hacemos que el gatito hable? Es muy sencillo si lo vamos apuntando y lo vamos anotando aquí. Para que no nos molesten, luego podemos ocultar los comentarios de una manera muy sencilla. En la parte izquierda de la pantalla tenemos tres pestañas con las cuales podremos modificar el comportamiento del objeto que tengamos seleccionado o, en caso del fondo, si tuviéramos seleccionado uno de los fondos. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado el objeto del gatito, tendré la posibilidad de realizar diferentes movimientos, controles, opciones con él a partir de los comandos que tengo en la pestaña de código. Estos comandos vienen agrupados por categorías y están diferenciadas por colores para que cuando realicemos la programación visual sea más sencillo diferenciar cada uno de los aspectos del programa que estamos realizando. Entonces, nosotros, la manera de programar algo en el programa es simplemente ir desplazando elementos de cada una de estas categorías. Vamos a describir brevemente en qué consiste cada una de las categorías. Tenemos en primer lugar la categoría de movimiento, que sirve para mover objetos y apuntar. Si hacemos clic, apuntar y cambiar ángulo, perdón. Si hacemos clic en alguna de las otras categorías, vamos automáticamente a ellas, pero también simplemente con la ruedita del ratón o desplazando esta barrita lateral podemos acceder a todas las categorías. Yo os recomiendo que lo más cómodo es ir pinchando en cada una de las categorías. Decía que movimiento sirve para mover objetos y cambiar ángulos. Apariencia controla el aspecto visual del objeto. Además, permite realizar opciones como, por ejemplo, que el personaje hable o piense. Eso significa que va a poner bocadillos, como en los cómics, en el que van a significar su pensamiento o que están hablando. También podemos cambiar el fondo, podemos ampliar y reducir objetos, etc. Son opciones estéticas, por lo tanto están en el menú de apariencia. En sonido nos permite reproducir opciones de sonido, ficheros de audio o realizar secuencias programables. En la opción de eventos tenemos aquí todos los controles que nos permiten iniciar y terminar procedimientos. El más habitual, por ejemplo, es el hacer clic en la bandera. ¿Qué hacemos si arrastramos este objeto aquí? Pues le decimos que al hacer clic en la bandera haga lo que está debajo. Entonces, cuando yo haga clic en la bandera, se iniciará el programa que esté debajo de él. En control, lo que tenemos son sentencias que le permiten a la programación crear, por ejemplo, bucles o realizar sentencias condicionales, como por ejemplo, por siempre. Eso significa que siempre esté realizando el objeto lo que tú le tengas metido aquí dentro. Por ejemplo, imaginaros, pues por siempre te estás moviendo 10 pasos. ¿Qué hago ahora? Pues que en cuanto le dé, básicamente va a empezar a moverse. Y se va. Porque siempre se va a estar moviendo. No lo he parado. Ahora ya estará a la altura de... Bueno, se queda aquí porque no consigue salir del marco, pero vamos, sigue moviéndose. Lo puedo parar.
Entonces, la opción de control me permite por siempre o crear sentencias condicionales con la idea de proyectar condiciones lógicas. Si se cumple una condición se realiza una acción, si no se cumple esa condición se realiza otra acción diferente. Esto es programación lógica. Lo que os comentaba también, tengo que ponerlo de una manera determinada. Si pongo el bucle por siempre, no se termina y entonces no puedo poner nada más debajo. Entonces, si quisiera que se ejecutara, por ejemplo, esta condición, tendría que ponerle una bandera verde. Entonces, así sí, al hacer clic en la bandera, si se cumpliera una condición determinada, se ejecutaría esa condición. Es las acciones que estuvieron aquí dentro. Si no, se ejecutarían las acciones que están en el otro apartado. Bien, para programar precisamente este tipo de condiciones, pues tenemos acceso a sensores. ¿Qué nos dicen los sensores? Pues como los objetos pueden interactuar con el ambiente que creemos en el escenario, pues esos sensores detectarán si se cumple una serie de condiciones. Por ejemplo, imaginaros que yo coloco aquí el foco amarillo y si la paloma llega al foco amarillo pasa algo. Pues entonces le diría, una de las condiciones sería si se tocara el color amarillo. Tendría que programar también si, por ejemplo, se pulsa el ratón o si se pulsa la tecla espacio o qué pasa cuando el ratón está colocado en un punto de la pantalla o cuando el objeto llega a un punto, cuando el volumen del sonido es uno determinado, cuando el cronómetro interno alcanza un tiempo determinado. Eso nos sirve cuando se cumplen esas condiciones para hacer algo. O sea, se utilizan los sensores para programar el resto de acciones que se van a realizar a lo largo de la sesión, de la sesión del programa. Más cosas. Tenemos por aquí los operadores. Los operadores son simplemente operadores y fórmulas matemáticas. Esto nos permite, por ejemplo, sumar variables, multiplicarlas, dividirlas, etcétera, generar números aleatorios. Cuando, por ejemplo, un valor alcance un número superior a otro, creamos una condición. Que se tengan que cumplir una y otra cosa, o que baste con que se cumple una de dos cosas. Esto es todo los elementos que nos permiten realizar programación lógica. Es evidente que ahora, si alguno de vosotros nunca ha trabajado con algo así, puede estar un poco perdido, pero no os preocupéis porque vamos a ir poniendo ejemplos. Y entonces imaginaros, cuando vayamos haciendo los ejemplos lo vais a ver muy claro. Imaginaros, por ejemplo, que yo creo un juego. Y con la paloma lo que hago es que si la paloma toco los bordes de la pantalla, pues estoy perdiendo una vida. Pues entonces, por ejemplo, pondría un contador y utilizaría esta condición. ¿Qué pasaría con esta condición? Pues cuando alcanzara el número de vidas que yo hubiera determinado, cuando lo sobrepasara, el número de vidas que tiene el usuario, pues ya podría decirle, se acaba el juego. Variables. Pues para almacenar, por ejemplo, esa cuenta que estábamos comentando de cuántas veces se toca un borde de pantalla, se utiliza una variable. Las variables nos sirven para contar objetos o para guardar información. Pueden ser locales o globales. Locales serían, por ejemplo, para un objeto y globales serían para todo el proyecto. Todo esto, de todos modos, viene más detallado en la parte, en los apuntes previos que hay en los primeros temas del curso, donde se os introduce un poco estos conceptos de programación. Y luego finalmente tenemos el apartado mis bloques, que si queremos crear nosotros un bloque, es decir, una secuencia determinada de comandos, podríamos crearla, almacenarla para poder utilizarla en otros apartados, por ejemplo, otros sprites, otros objetos del mismo programa. Entonces, con lo que habíamos comentado, sabemos que nosotros podemos elegir un objeto y sobre ese objeto nosotros, imaginaros, añado a Abby, nosotros sobre este objeto podríamos introducir código para ir programando. Pero es que además también tenemos otras opciones, que son las pestañas que tenemos aquí. Pues nosotros tenemos, por ejemplo, que cada objeto que viene cargado en Scratch tiene diferentes disfraces. ¿Qué son los disfraces? Diferentes variaciones del mismo personaje. Claro, si yo añado desde cero, como hemos visto que podía hacer, un objeto, pues probablemente este objeto solo tenga un disfraz. Entonces tendría que jugar con a ver cómo le creo otro. No siempre es necesario, pero por ejemplo, fijaros, voy a ir pinchando en Abby en los diferentes disfraces. ¿Qué me permite tener diferentes disfraces de un mismo personaje? La posibilidad de animarlo.
ya veréis como de una manera muy sencilla puedo hacer que el personaje parezca que está hablando, que el personaje parezca que está desplazándose de una manera más natural. Son cuestiones muy sencillas, como por ejemplo girar un poquito un objeto, inclinarlo, pero es bastante efectivo y crea de una manera bastante convincente, por ejemplo, la ilusión de movimiento. Claro, si yo por ejemplo cojo el gato, imaginaros, mira qué sencillo es hacer que el gato ande. Es básico, lo reconozco, pero también es muy efectivo. Claro, aparte de esto, que tengo aquí los disfraces, yo dentro de esta dentro de esta categoría podría crear nuevos disfraces, duplicar los que tengo, quitar alguno que no me interesa, que no me interese. Podría borrar, por ejemplo, y cambiar los nombres, y luego puedo editarlos. Como son objetos en su mayoría los que vienen cargados en el programa vectoriales, como veis, son objetos con los que puedo jugar y puedo ir creando nuevas posibilidades de una manera bastante sencilla. Tengo aquí unos pequeños editores que me van a permitir modificar algunos elementos de una manera básica. Es un equivalente, por decirlo de una manera, para el que lo conozca, lo haya manejado, un Paint. Es algo muy basiquito, pero que me permite jugar con algunos aspectos. Además, estos son gráficos vectoriales lo que decía, pero también me permiten la opción de convertir a mapa de bits. ¿Y qué significa eso? Pues que sería un dibujo. En el fondo, el problema de los mapas de bits es que se pixelan, como podéis ver aquí, pero aquí podría dibujar a mano, como si estuviera dibujando con un lápiz, de una manera más sencilla. Vale. Y finalmente, también tengo una última pestaña que es equivalente a lo de los disfraces, pero es con sonido. Y con estos sonidos lo que me permiten es animar y dar un mayor realismo a algunas situaciones. Suelen ser un poco caricaturescos y sería lo adecuado porque, como ves, el estilo de animación no es que precisamente sea muy realista en muchos casos. Aquí, por ejemplo, el gato trae carga un sonido que es el miau. Lo podemos reproducir. ¿Qué podemos hacer? Pues en cualquier caso podríamos editar este sonido, podríamos ponerlo más fuerte, más suave, etcétera. Podríamos añadir algunos filtros y luego siempre podríamos cargar nuevos sonidos con las mismas categorías que hemos visto en otros apartados. También tenemos la posibilidad de grabar nosotros nuestro propio sonido utilizando el micro, lo cual puede ser interesante para hacer hablar a personajes. Vamos a hacer una prueba. ¡Miau! ¡Miau! Vale, sin comentarios. El método funciona, otra cosa es mi capacidad para imitar el maullido de un gato. Bien, esta sería una primera introducción a la interfaz de Scratch.